rápidamente a Edwin Martínez, que está con nosotros. Él es delegado del Defensor del Pueblo en nuestro departamento. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al Mañanero. Muchísimas gracias por darnos un espacio de su tiempo. Bueno, encantado de estar en el programa nuevamente. También está con nosotros José Roche, le damos la bienvenida, buenos días. Él es parte de la red de lucha contra la violencia para hablarnos también sobre estas conclusiones de una cumbre que ha sido muy importante y en donde nuestra ciudad ha sido anfitriona. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y todas, gracias por invitarnos. Comencemos, don José, es muy importante los temas que se han sacado, las conclusiones, el tema de inversión y tantas cosas que van a ser de mucha ayuda para luchar también contra esto que usted está siempre trabajando, el tema de violencia, entre otros temas. Sí, yo creo que lo positivo es la participación de la sociedad civil. Esta es la primera precumbre a la cumbre que se va a llevar a cabo en Trinidad. Y como decía el viceministro, esto va a marcar la tendencia a nivel nacional, y la presencia de sociedad civil en Sucre y en Chuquisaca ha sido importante, y nos parece que es fundamental hacer la corresponsabilidad con las autoridades, ¿no? Si bien es cierto, se ha tratado el tema de los recursos, que no hay que perderlos, no se van a revertir, no se van a reasignar, que es una propuesta importante de la precumbre. También se ha hablado de la integralidad en el trabajo de la prevención de la violencia, ¿no? Nos ha faltado el tema de la tercera edad. Hemos tocado los temas de niñez, de mujer, pero no hemos tocado el tema de la tercera edad, y la violencia en la tercera edad también nos debe preocupar en una mirada integral. Un punto que faltaría entonces. Por favor, está con nosotros el delegado del Defensor del Pueblo. Hemos visto mucha satisfacción también de muchas de las autoridades que han participado en esto por algunas de las conclusiones que han sacado. ¿Cuáles son las más rescatables? Bueno, entre lo que podemos puntualizar y exigir, además la Defensoría del Pueblo ha trabajado en un informe defensorial de lucha contra la violencia y que ha hecho llegar a los municipios. Una de las debilidades en que se marca es precisamente que las oficinas que están destinadas a la protección, a la atención de las personas que son víctimas de violencia, tienen muchas debilidades, y entre ellas no tienen personal dedicado exclusivamente en los SLIM. Comparten estas funciones con otras tareas como son las defensorías de la niñez, el adulto mayor y también para los programas de personas con discapacidad. Y en otros no se tiene conformado los equipos interdisciplinarios de los SLIM. Entonces hay una corresponsabilidad de parte de los municipios, de las autoridades, cuando cumple por mandato de la norma, el de poder contratar personal especializado. ¿Qué pasa cuando una persona es víctima de violencia? Se quieren los informes del abogado, necesita la participación en las audiencias de los psicólogos, de las trabajadoras sociales. Y si no hay personal, quedan prácticamente en indefensión las personas que son víctimas de violencia. Es una necesidad importante de que los municipios cumplan con esta tarea. La Defensoría ha hecho llegar las recomendaciones. En el caso de Sucre, de forma reiterada, hemos emitido en 2 ocasiones, y saludamos que el alcalde municipal de Sucre, de forma pública, ya ha hecho el anuncio que va a institucionalizar, que es otro de los pedidos que se tiene y se demanda, para que estos servicios legales municipales sean institucionalizados, porque se tropieza a los inicios de cada año que no se cuentan con los abogados, con las trabajadoras sociales, con los psicólogos, y esto, reitero, deja pues también indefensión. Es otra de las tareas pendientes que se tiene y que nosotros tenemos que exigir desde todos los niveles a fin de precautelar los derechos de las mujeres. Sí, eso también serviría mucho, ¿no? Vienen las manifestaciones donde dicen, no, yo no voy a esos abogados porque simplemente no me van a funcionar como un abogado al que voy a tener que cancelar. Entonces, prefiero, o no tengo para pagar y prefiero quedarme en un lugar donde es disfuncional, donde hay violencia, donde sufrimos y demás. Eso también se va a trabajar seguramente, obviamente, teniendo el personal capacitado. Las casas de acogida, por ejemplo, es otra de las debilidades que se tiene. No en todos los municipios, como manda la norma, que deben tener estas casas de acogida, que son necesarias, que son importantes para poder proteger a las mujeres y a sus familias cuando sufren violencia, no estén en todos los municipios. Si bien tenemos en el caso de Sucre, también hay debilidades y son necesarios hacer los ajustes. Otro de los temas que muy poco se habla y que la Defensoría actualmente está trabajando es en la violencia ginecobstétrica. Necesitamos tener embarazos humanizados. Este nivel de violencia antes,
o durante el embarazo y después del embarazo, las mujeres sufren violencia. Y de esto muy poco se habla. Nosotros estamos ingresando, estamos socializando una política pública que permita la protección de un embarazo humanizado, y en esto también vamos a convocar a nuestras instituciones a fin de que podamos trabajar en estos temas que son pocas veces visibilizados y que permanentemente las mujeres sufren con estos niveles de violencia. Don José, por favor, la intervención. Por su parte, también hemos visto un trabajo de cerca, ¿no? Siempre se ha estado trabajando, siempre se ha estado velando también por la población. Estamos hablando desde los más pequeños hasta los adultos mayores, como acaba de mencionar. ¿Cómo ha visto todo usted esto? El tema de las conclusiones que se han sacado, ¿han aliviado, conformado de alguna manera alguno de los puntos que ustedes tenían ahí pendientes? Bueno, hemos ido avanzando, ¿no? Hay que reconocer que hay avances en la normativa, pero también hay desafíos. Nos ha preocupado la asistencia de 5 municipios de los 28 en Chuquisaca. De hecho, Tarija tenía más municipios participando de la precumbre de los valles. Hay que instar, como decía el defensor, hay que instar a los municipios a que se comprometan con el tema de la violencia. Hemos reflexionado que en Sucre necesitamos 165 funcionarios, por ejemplo, de atención y prevención de la violencia. No pasamos de 80 entre la FELCB y Defensoría y los SLIMs, por ejemplo. Deberíamos ver un poco más el tema de la integralidad del abordaje de la violencia, no solamente de estancos poblacionales, pero hemos quedado un poco satisfechos, ¿no? Porque ha habido un espacio de que la sociedad civil ha podido poner las propuestas que teníamos, y obviamente es trabajando, ¿no? No hay que perder el hilo, hay que seguir apoyando, porque al final la violencia, la lucha contra la violencia es una corresponsabilidad entre todos. Sí, envuelve, ¿no? Envuelve a todas las edades, no discrimina. Defensor, se ha visto también, y han aprovechado el tema cuando se está desarrollando esta precumbre, se ha desarrollado el día de antes de ayer y ayer, otros puntos que se han develado justo días antes. Estamos hablando de la violencia que muchos sufren o del abuso de las redes sociales hacia los menores. Todo esto también engloba a un mundo en el que estamos, porque recordemos que ahora podemos decir inclusive que sería como una potencia más en el tema de comunicación, en el tema de publicidad, en el tema de socialización también. Están las redes sociales y lamentablemente también entra la red de violencia. Bueno, es importante señalar que quienes son los primeros protectores y defensores de los derechos humanos somos los servidores públicos. Donde se materializa la protección del Estado son en sus instituciones. Quienes hacen a sus instituciones somos nosotros los que estamos asumiendo responsabilidad en diferentes instituciones. Y nos cumple señalar y denunciar que precisamente son los servidores públicos los que son denunciados por tipos de violencia, y que de verdad esto debe asumírselo con la más alta probabilidad de parte de las autoridades, porque el 2018, por ejemplo, más de 300 maestros en Bolivia han sido denunciados por tema de violaciones, delitos contra la libertad sexual, por agresiones físicas. Policías, autoridades de otros niveles están siendo denunciados por violencia. Por ello que la ley prevé que cuando se trata de un delito y de un funcionario público, se agrava la pena en 1/3. Entonces, tenemos que trabajar en los ajustes necesarios de quienes están ejerciendo la función pública cuando son protectores. El tema de las redes sociales, que ahora recientemente ha salido un caso denominado el PAG, donde las redes criminales utilizan estos medios precisamente para inducir a cometer sus delitos, y no es otra cosa que se trata de los niveles de trata de personas, porque la pornografía infantil está vinculada también a la trata de seres humanos, y en ello la responsabilidad de las instituciones, pero también, y sobre todo, de los padres y madres de familia, hace de tener los cuidados necesarios para en qué momento nosotros confiamos un dispositivo y cuál es el uso responsable que deben dar nuestros hijos. En eso tenemos que trabajar cada día, cada momento, y de forma articulada también, para reducir las posibilidades de que las personas que se dedican a la comisión de estos delitos tengan menos probabilidades de hacerlo.
excelente punto que hemos tratado. Otro de los puntos muy importantes son el tema de los recursos económicos, y para eso hemos salido a las calles, y acompáñenme por favor. Hemos salido a preguntar a la población respecto a este tema. Nuestra pregunta ha sido: ¿instituciones asignan los recursos necesarios para el tema de seguridad? Pues se trata de la sociedad. Todos trabajan, otros no trabajan. En esta situación, con esta situación política estamos un poco así. Hay exclusivas que preparan de esos campos para inversiones, otras no. No sé, no me puedo manifestar al respecto, pero creo que no. Tengo entendido que hay competencias que se han asignado a cada uno de los niveles de gobierno. En lo personal he notado que hay una importante inversión en cuanto a infraestructura, por lo menos, tanto en dotación de equipo mobiliario como en equipo inmobiliario, como las mobiliarias de motocicletas y demás. Pero creo que además hay un trabajo que queda pendiente, y eso tiene que ver con el compromiso de la ciudadanía. Claro, en todo caso, pues, que usted está diciendo para la seguridad ciudadana. Eso tiene que invertir las entidades, las mismas instituciones, la alcaldía. En fin, todos tienen que aportar para eso. ¿No se da cuenta? ¿Sí o no? Deben hacer como en Chile. Las cámaras en Chile son de muchas píxeles que se puede determinar quién ha cometido algún delito. Hablamos de seguridad ciudadana y vienen las opiniones: inversión en cámaras, inversión en personal, la inversión que es muy importante, que se debería hacer. Por favor, ya para terminar. Bueno, llama la atención cuando en la precumbre se señala de que los recursos que no sean ejecutados no se destinen a otros fines y que se conserven, cuando de verdad nosotros deberíamos ejecutar todo y exigir mayores presupuestos. Y hay una debilidad de las instituciones que no tienen la capacidad para poder ejecutar esos presupuestos. Ahora es importante en el comprometer a toda la población de poder trabajar de forma articulada en el tema de la prevención, de la seguridad ciudadana, y el tema de las cámaras de seguridad ha ayudado muchísimo en las tareas investigativas. Y es necesario que instituciones públicas, instituciones privadas puedan cumplir con la instalación de estos medios y pues podamos seguir trabajando de forma, reitero, articulada. Esperemos nosotros también, don José. ¿Cuál ha sido su percepción? La población en muchas de esas intervenciones se la ve bien ubicada respecto a este tema. Para terminar, por favor. Sí, bastante importante la opinión de la población. Yo creo que hay cuellos de botella administrativos, ¿no es cierto? Cuando hay una asignación presupuestaria, encontramos cuellos de botella que no permiten la ejecución plena de los presupuestos. También hay que trabajar en los sistemas administrativos, y con referencia al comentario que hacía sobre pornografía infantil, yo creo que la debilidad está en los centros educativos, pero en una currícula educativa, ¿no? Donde aprendamos el tema de la educación sexual, los derechos sexuales reproductivos, nuestros derechos, el cuidado del cuerpo, y que no estemos tratando de evitar que se utilice el Facebook, porque eso no va a funcionar, ¿no? La represión nunca ha funcionado. Yo creo que la educación debería ser el arma fundamental a luchar contra esto. Les agradezco muchísimo por su visita, por habernos informado y por ser parte de nuestro tema del día. Muchísimas gracias. A ustedes, en todo gusto. Sí, buen día. Nosotros de esta manera tenemos que cerrar ya nuestro tema del día y continuamos con más información.